mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Qué alegre. Hoy está nublado, así que por eso la luz no está tan buena, pero me veo, es lo que importa. Igual venimos a escuchar la palabra. No es nuestra prioridad lo visual. Hoy, miércoles de Leyendo la Biblia. Si eres nuevo acá, todos los miércoles estamos leyendo un capítulo de Primera de Pablo y iniciamos con Tesalonicenses, primera y segunda carta, y ahorita vamos por Primera de Pedro. Si has estado con Bold desde Primera de Tesalonicenses, déjalo en los comentarios, o si hoy es tu primer día, también déjalo en los comentarios. Y dice así. Bueno, y un poco de contexto, ya lo hemos hablado, pero recordemos que la audiencia de esta carta era para los judíos y para los romanos, y estaban pasando, y esta era una carta para encaminarlos, claro, pero también para motivarlos, porque aquí estaban siendo perseguidos, ya que los cristianos estaban diciendo que Jesús es rey. Entonces el César así como así, yo soy rey. Y estaba pasando por esta persecución. Entonces Pedro les escribe esta carta, sí, claro, para seguirlos encaminando y recordándoles y enseñándoles quién es Cristo, y también para motivarlos estén firmes en la tribulación. Ahora sí, Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de lujos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima de Dios. Hacemos una pausa acá en el cuarto. Aquí nos dice, sí, ya sea eran cristianas, se casaron con un no creyente, o en el camino ya casados, ellas iniciaron a creer. Y ojo, esto no es solo para esposas, sino también para esposos. Si me casé en un yugo desigual, si mi esposa no es creyente, o si yo me convertí y ella no, y todo esto es más allá de predicar y enseñar la palabra, es aplicar la palabra a tu vida. ¿Qué nos dijo Jesús? No se ofendan fácil, amen a quienes los aman, pero sobre todo a quienes no son tan fáciles de amar. Y es todo esto. Y un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, que es un testimonio de de Smith Wigglesworth, creo que se llama, igual lo voy a poner acá, Smith Wigglesworth. El punto es pero Dios lo utilizó también para hacer muchos milagros, y tenía esta unción del Espíritu Santo increíble. Y él no era creyente, su esposa sí. Te invito a que los busques, que conozcas un poco más sobre su testimonio, porque es muy bueno. Y parte de que lo hizo convertirse fue cómo vivía su esposa. Y ese es un ejemplo clave de nuestro impacto. Y ojo, no solo lo aplicamos a nuestros esposos. Ejemplo, yo no estoy casada. Y esto, ¿cómo lo aplico en mi caminar, en el día a día, con las personas con las que vivo, con las que me rodeo, con extraños y conocidos? Que mi boca, mis acciones reflejen a Cristo. Que yo creo que Él murió y resucitó por mí, y que ahora su espíritu vive en mí. Y que ahora no vivo para mí, sino para Él, porque yo le pertenezco a Él, porque Él pagó un costo muy, muy caro, es decir, su sangre, para que yo tuviera vida eterna y fuera restaurada, transformada y justificada. Y todo esto lo tiene que reflejar, no solo tiene que estar en mi corazón, sino en mis acciones. Y aquí, como vemos, nos dice también Pedro, organicen sus prioridades. Y aquí nos invita a reflexionar de qué es lo que le doy prioridad. A lo externo, a lo que se ve, en qué me preocupo más, a qué le dedico más de mis pensamientos y tiempo. A mi cuerpo, a lo que veo, a lo físico, o a lo interno, que al final de cuentas eso es lo que le agrada a Dios. Y una parte como clave para ver esto es cuánto tiempo le dedico
incluso dinero, recursos, todo tipo de recursos. Le dedico a mi apariencia, entiéndase, a hacer ejercicio. Ojo, eso es clave, eso es importante. También una manera en que honramos a Dios es administrando bien nuestro cuerpo, que el ejercicio es salud, pero ¿con qué tipo de corazón estoy haciendo ejercicio? ¿Con obsesión? ¿Con vanidad? ¿Lo estoy haciendo específicamente para entrar en este outfit o lo hago? ¿Por qué? Salud mental, porque también es forma de honrar a Dios, porque así me mantengo fuerte y saludable. ¿Con qué corazón? Y cuánto tiempo le estoy invirtiendo a mi exterior comparado a mi interior. Entiéndase cuánto tiempo paso orando, cuánto tiempo paso en la palabra, cuánto tiempo ayuno, cuánto tiempo si sirvo a los demás, sirvo en mi iglesia, estoy en comunidad cristiana. Todo esto es de nuestro interior, porque también refleja que Cristo vive en nosotros y que seguimos creciendo en entendimiento y conocimiento en Cristo Jesús. Es una muy buena reflexión, porque al final de cabo, ¿quién nos dice que lo que estima a Dios es nuestro interior? Es nuestro corazón, la intención detrás de nuestras acciones. Y cómo está, si está lleno de orgullo, egoísmo o de humildad, compasión, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí solo antes referencia de es como vaso más frágil. Recordemos que vaso es como una vasija que leemos varias veces en la Biblia que simboliza nuestro exterior. Porque nosotros somos este vaso que el Espíritu de Dios llena. Leemos en otras partes de la Biblia, pero acá se refiere a nuestro exterior. O sea, biológicamente los hombres son más fuertes. O sea, cada quien con sus fortalezas, con sus debilidades, hagan ese complemento de, ok, yo soy fuerte en esto. Ok, yo soy fuerte en lo físico, yo voy a armar el sillón. Yo soy fuerte en la empatía, en la compasión. Entonces, si mi pareja carece de eso, yo ahí voy y le puedo incluso construir como, mira, estas no son características, o como, mira, necesito empatía en esto y esto, hazme entender que comprendes lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo. Escucha, por favor. ¿Saben? Como conocer las debilidades y fortalezas del uno al otro y expresarlas, comunicarlas. No solo quedarnos como, bueno, yo sé esa es su debilidad, ni modo, la queso, ahí veo qué hago. No. De trabajar en ello, como mira, necesito esto. Incluso puede ser que ni siquiera sea personal, como directos entre la pareja, sino hacia los demás. Y es como, hey, ¿cómo trataste a esa persona? Siempre desde el amor, desde la compasión, pero siempre señalando la verdad. Y bueno, y aquí le recuerdo a Pedro, o sea, tú estás con una coheredera de la gracia de la vida. O sea, ¿qué es? Coheredera gracias a Jesús. Le recuerda la identidad de Cristo de esta mujer, de su esposa. Y esto también es un recordatorio en todo sentido, como hablamos, no solo en las relaciones, sino en nuestro día a día, que la persona que tenemos a la par, Cristo murió por ella. Cristo murió por ella y resucitó por ella. La tuvo en la mente, en el corazón, estando en la cruz. ¿Quiénes somos nosotros para decirle pecador, para crear esa división entre ellos y nosotros cuando Cristo la amó primero? Estamos llamados a amar lo mismo. Y ojo, aquí al final nos dice que hay una advertencia para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esto, no honramos, no amamos, no llevamos a la verdad a la persona, nuestras acciones no reflejan a Cristo, nuestras oraciones se ven afectadas, nuestra relación con Dios se ve afectada. Y quiero resaltar algo muy importante de que esto no se refiere a la salvación, ¿ok? Porque nosotros no nos podemos ganar la salvación y una vez la tenemos, que es declarar que Cristo Jesús es Rey, que es tu Salvador, es tu Señor. Lo confesas, lo crees en el corazón, no la perdés. La salvación es tuya, no la puedes perder. No se gana y no se pierde una vez se tiene. Claro, no hay ninguna obra, acción que podamos hacer para ganarlo más que creerlo y confesarlo. That's it. Aquí no se refiere a eso.
Aquí se refiere a estas acciones de cómo tratamos a los demás, específicamente a la pareja, al esposo o esposa. 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredares la bendición. Clave. ¿Esto qué nos dice? ¿Te trataron mal? Amalos. ¿Te dijeron algo feo? Perdonalos. Es vivir con un corazón humilde, un corazón compasivo, un corazón lleno de perdón, un corazón lento en ofensa. Así Cristo vivió y así estamos llamados a vivir para reflejarlo. En el 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Reflexión, ¿qué es lo que decimos? Pongámonos, muchas veces solo hablamos en lo automático. Tomémonos ese reto esta semana de pensar, ¿qué dije ahí? No sabía que esto estaba en mi corazón, porque muchas veces no nos damos cuenta, ni nosotros, qué efecto puede tener esta palabra. Y como nos dice luego en Santiago, vemos de que la lengua es la bestia más difícil de domar. Pero también en 2 de Timoteo, ¿qué aprendemos? 2 de Timoteo 7, aprendemos de que ahora ya no vivimos en un espíritu de división, de temor ni nada, sino en el espíritu de Jesús, en el espíritu de valentía y amor. Amén. Entonces, que nuestra boca lo refleje. 11. Apártense del mal y haga el bien. Busquen la paz y síganla. ¿Quién es la paz? Cristo. Seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni contubéis. O sea, no te preocupes. Aquí nos dice que sí, puede ser que vamos a vivir una injusticia, pero bendecido eres, bienaventurado, nos dice. Y es de soltarlo, de perdonar, de entregárselo a Dios, porque luego también vemos otras promesas de su palabra, es que Él es la justicia. Él nos vengará. Eventualmente nos va a dar esa justicia, ya sea en este lado de la eternidad o en el siguiente, pero creemos en Él, descansamos en su palabra, y esto es eso, y llevar nuestro dolor con Dios. Él nos seca las lágrimas, y luego nos dice, bienaventurado el que tiene el corazón quebrantado, porque conoce a un Dios que restaura. Hermoso. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, conozcan la palabra, porque te van a preguntar, ¿y quién es Cristo? Y nos van a hacer preguntas de la Biblia, nos van a hacer preguntas sobre Jesús. Tenemos que estar equipados para responderlo. Y es cierto que el Espíritu Santo, lo vemos que Jesús dice, que el Espíritu Santo nos va a llenar de esas palabras. En el momento del confrontamiento, Él nos va a poner en nuestra boca las palabras adecuadas para decir. Pero ojo, también dice de que las palabras que ponemos en nuestro corazón, entiéndase, la Biblia, lo que leemos en la Biblia, el Espíritu Santo luego lo usa para edificarnos, para edificar a los demás y para llevarlos a la verdad, porque es el Espíritu de Dios quien nos lleva a toda verdad. Y eso lo vemos en Juan 3:16, creo, pero Juan lo vemos. Y bueno, entonces estén equipados para eso. También es bueno conocer la palabra para llevar a los demás a la verdad. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí nos deja muy claro qué es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere que seamos luz en el mundo, quiere que reflejemos el amor de Cristo. También quiere que vivamos en su voluntad. Y ojo, los planes de Dios son perfectos, pero eso no significa que en un plan perfecto no vaya a haber dolor. Perfección no equivale a una vida sin sufrimiento. Eso nunca lo prometió Dios. Es más, Cristo
Dios hecho hombre, lo que vino a hacer a este mundo fue a sufrir, fue a cargar la cruz, pasar una muerte horrible para revivir, para resucitar y luego que nosotros también tengamos vida eterna en Él y que resucitemos. Por amor dio su vida, por amor Dios dio a su único hijo. Porque Él nos amó primero y es de enfocarnos en el amor que Él nos tiene. Y si el ser que más te ama en el mundo entero vino a sufrir por ti y te asegura que su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo vemos en Romanos, es confiar en Él y que mientras tienes este dolor también está siendo restaurada. Mientras tienes dolor está siendo transformada en Cristo. 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que acabamos de hablar, me adelanté un versículo. Pero, ¿qué nos dice acá? Jesús murió una vez. Una vez fue crucificado y en esa crucificación quedó tu pecado, quedó enfermedades, todo, porque Isaías, ¿qué nos dice? Que en sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53, si lo quieres ver. En sus llagas hemos sido sanados. En esas llagas de Él, en esa cruz, hemos sido sanados en Cristo Jesús. Hemos sido liberados en Cristo Jesús de la esclavitud del pecado. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y murió en carne, dice, o sea, la carne y murió, pero fue vivificado por el Espíritu. ¿Qué lo resucitó? El Espíritu de Dios. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ok, aquí ojo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No significa que una vez seamos bautizados tenemos salvación, no, eso nunca lo dijo Jesús. Tenés salvación el día que lo confesás como tu Salvador y Señor. Y lo crees en tu corazón, claro, o sea, viene genuino. El bautizo es que sos una nueva creación, es que decidís dejar que tu viejo ser muera. Salís del agua hecho nuevo, salís del agua sabiendo que ahora sos una nueva creación en Cristo Jesús. Por ende, ya reconoces que el pecado no tiene poder sobre tu vida, porque ahora tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. Que ahora ya no estás en las tinieblas, sino ahora eres luz en Cristo Jesús. Todo esto simboliza el bautismo. Y esto es a lo que se refiere, en lo que se refiere Pedro, que no es que te salve, sino que te hace reconocer que eres una creación nueva en la resurrección de Cristo Jesús y que la muerte ya no tiene poder sobre ti. 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nos recuerda, ¿dónde está Jesús? Sentado en la diestra del Padre. Y que Él es la autoridad, en la tierra como en el cielo. Él es la autoridad. Cristo es la autoridad. Por eso su nombre es tan poderoso. Por eso terminamos nuestras oraciones en nombre de Cristo Jesús. En nombre de Jesús y empezamos a orar. Y sobre todo cuando empezamos a decir escritura es porque nosotros tenemos la misma autoridad que Él tuvo. Porque ahora su Espíritu vive en nosotros. Y esa es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa. Y ahora que vive en nosotros, estamos llamados a poner en acción esa autoridad. Y si lo vemos así, iniciamos con Pedro diciéndonos cómo actuar, que a Dios le interesa nuestro interior, y luego terminamos recordándonos de cómo se ve esa autoridad, ese interior, porque sabes que tienes autoridad en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se pone en práctica? Y todo esto lo vemos, ¿cómo se pone en práctica? Del versículo 10 al 12, de amar a los demás, de buscar la paz y seguirla, es decir, a Jesús, Él es el príncipe de la paz, de orarla, de buscarla. ¿Y cómo se busca la paz? Aquí, ¿cómo se busca la paz? En oración.
Y también recordar que tenemos el fruto del Espíritu Santo. En otro versículo habla sobre la mansedumbre. Y adivinen qué, la mansedumbre es parte del Espíritu. Y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Y el Espíritu ya vive en ti. Entonces tú ya tienes mansedumbre. Y esto fue todo por hoy. Y en los comentarios qué te pareció, qué revelación tuviste. Y nos vemos este viernes para Cafecito con Bol, que lo retomamos. Y a ver qué nos tiene Dios para ese día. Y recuerda que así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así también se renueva la revelación de su palabra, porque esta es la palabra viva.